¿Me escuchan bien, verdad? Todos, a todos les pregunto. Vamos a darle una leída rápida a esto y vamos a ver algunos ejercicios y para qué se utilizan estos principios como el de Arquímedes, el principio de Pascal y otros, ¿verdad? La flotabilidad. Un cuerpo en un fluido, ya sea que flote o esté sumergido, experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja. La fuerza de flotación actúa en dirección vertical, hacia arriba, a través del centroide del volumen desplazado, y se define por medio del principio de Arquímedes. Entonces, Fb siempre va a ser nuestra fuerza de flotación. Es igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado. Y ahí tenemos las siglas de los tres parámetros. Fuerza de flotación, peso específico y volumen desplazado. Un procedimiento para resolver problemas de flotación. En primer lugar, se determina el objeto para la solución del problema. En segundo paso, se dibuja un diagrama de cuerpo libre del objeto en el fluido. Se muestran todas las fuerzas que actúan. Es como si fueran resistencia de materiales. Se hace un diagrama de cuerpo libre, pero dentro del fluido. El tercer paso, se escribe la ecuación de equilibrio estático, en la dirección vertical, sumatoria de fuerzas verticales. Siempre es conveniente tomar la dirección vertical hacia arriba, positivo. Muy bien. El cuarto paso, resolver para lo que se quiere. Se calcula la fuerza o el peso o el volumen, el peso específico, y se tienen en cuenta lo siguiente. La fuerza de flotación se calcula mediante la fórmula Fb, gamma del fluido por volumen desalojado. El peso, hola, hola, el peso, el peso de un objeto sólido es el producto de su volumen por su peso específico. O sea, peso, W, aquí consideramos el peso como W, gamma por volumen. Tercera consideración, un objeto cuyo peso específico es menor que el del fluido tenderá a flotar debido a que el peso es menor que la fuerza de flotación. Entonces, va a tender a flotar. El corcho, un corcho, por ejemplo, un objeto cuyo peso específico es mayor que la del fluido tenderá a hundirse. Y por último, la flotabilidad neutral ocurre cuando un cuerpo permanece en posición, en cualquier posición, ya sea que esté sumergida o por arriba. Y ahora vamos a ver un pequeño problema como modelo, ¿verdad? Dice, un cubo con aristas que miden 0,5 metros está hecho de bronce y tiene un peso específico de 86,9 kilonewton por metro cúbico. Determine la magnitud y dirección de la fuerza que se requiere para mantenerlo al cubo en equilibrio o completamente sumergido en el agua y en mercurio. La gravedad específica del mercurio es 13,54. Acá tenemos un diagrama de cuerpo libre, pero primeramente yo quiero decirle algo. No, ninguno de nosotros es mago para saber de buenas a primeras si para mantener dentro del fluido hay que empujar hacia abajo o hay que estirar hacia arriba para que no se vaya al fondo. ¿Ves? O sea, siempre va a haber una fuerza exterior en estos casos. Y no sabemos si va a ser para arriba o si va a ser para abajo. Muy bien, tenemos el dibujo del cubo, ¿verdad? Y ahí tenemos más o menos un diagrama de cuerpo libre. La fuerza externa es para arriba en este caso, la que soporta. El peso va para abajo y la fuerza de flotación siempre va hacia arriba. La fuerza de flotación siempre va hacia arriba.
flote o se hunda el cuerpo, la fuerza de flotación va para arriba. Siempre empuja para arriba. Y tenemos a la derecha el diagrama de cuerpo libre, ya en un plano, ya no en perspectiva. Con la suposición de que el cubo no permanecerá en equilibrio por sí mismo, se requiere de alguna fuerza externa. El objetivo es encontrar esa fuerza en magnitud y dirección, o sea, hacia arriba o hacia abajo. El W es el peso del cubo, hacia abajo, en el centro de gravedad. La fuerza de flotación es hacia arriba, en el centroide del volumen. La fuerza externa que se aplica exteriormente, en realidad no se sabe si es hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, la experiencia nos puede ayudar. Si nuestra selección estuviera equivocada, el resultado final nos va a indicar. O sea, si hacemos nuestra ecuación y el resultado me sale negativo, quiere decir que yo me equivoqué de la flecha. Si yo puse hacia arriba, tiene que ser hacia abajo. Y si puse hacia abajo, tiene que ser hacia arriba. Si es que me sale negativo. Muy bien. Se comprende eso, ¿verdad? Es como en resistencia. El siguiente paso. Sumatoria de fuerza vertical igual a 0. Entonces vamos a poner fuerza de flotación más fuerza externa. Los dos van para arriba. Menos el peso igual a 0. Y de ahí obtenemos que la fuerza externa va a ser el peso menos la fuerza de flotación. Cálculo del peso. El peso es gamma del bronce por volumen del bronce. Y ahí al lado tenemos gamma del bronce 86,9. Y el volumen es 0,5 al cubo, porque es un cubo cuya arista es 0,5. Entonces el peso va a ser 10,86. La fuerza de flotación es gamma del fluido por volumen desalojado. Como que tiene que estar totalmente bajo el líquido, el volumen desalojado va a ser igual al volumen del cuerpo, en este caso. Entonces, gamma del fluido es 9,81 y el volumen desalojado es igual al volumen del cuerpo. Entonces, fuerza de flotación es 1,23. Finalmente, la fuerza externa me sale 10,86 menos 1,23, me sale 9,63. Me sale positivo. El resultado positivo me dice que la suposición de la dirección de la fuerza externa fue correcto. O sea, no metí la pata, no metí la pata. Le puse la dirección, había sido correcta. Nadie es Superman para saber de buenas a primeras hacia dónde va a ir. La segunda pregunta, o sea, cuando está sumergido en mercurio. Cuando el cubo está sumergido en mercurio, el objeto es el mismo que el caso anterior. El objetivo, perdón. La sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser 0. Ponemos la misma ecuación con las mismas direcciones de las fuerzas. El peso va a ser el mismo que el caso anterior. Ahora bien, la fuerza de flotación va a ser gamma del mercurio por volumen que ya teníamos. Y eso me sale un valor de 16,60. Por lo tanto, la fuerza externa me va a salir menos 5,74. La fuerza externa es menos 5. Fíjense la flecha de la fuerza externa. Está para arriba. Quiere decir, el signo negativo de la solución significa que la dirección que se supuso estaba equivocado. Por lo tanto, la fuerza externa tiene que ser hacia abajo. O sea que en este caso hay que empujar hacia abajo para que se hunda totalmente. Hay que empujar hacia abajo. Muy bien. Gamma del bronce es 86. Gamma del mercurio es 132. Debido a que gamma del bronce es menor que gamma del mercurio, sin una fuerza externa que lo impidiera, el cubo tendería a flotar. Por lo tanto, la fuerza externa sería hacia abajo para mantener
en equilibrio bajo la superficie del mercurio, o sea, para hundirlo totalmente. Quiere decir que la pieza esta de bronce, ¿verdad? De bronce creo que era. Sí. Si vos lo pones encima de mercurio, va a flotar. Va a flotar. ¿Ya ven? Sin embargo, si lo ponen en agua, se va a hundir. Todo es cuestión de habituarnos a estos conceptos. Si el gamma, o sea, si el peso específico es mayor, se va a hundir. Y si es menor, va a flotar. Menor que el del fluido estamos hablando. Muy bien. Esta cuestión de flotabilidad nos sirve para poder calcular un montón de ejercicios, un montón de problemitas sumamente sencillos, como el caso, por ejemplo, para determinar el volumen, que vamos a ver ahora este problemita que está acá. Para determinar el volumen de un cuerpo que es medio jodido, un cuerpo medio desuniforme, que no tiene molde. Entonces, dice el problema, cierto objeto de metal sólido tiene una forma tan irregular que es difícil calcular su volumen por medios geométricos. Utilizar el principio de flotación o flotabilidad para encontrar su volumen y el peso específico. En primer lugar, se determina su peso, que resulta ser 60 libras fuerza. Eso se pesa en una balanza sin que haya ni un fluido. Ese es el peso del cuerpo. Se pesa el cuerpo, que es 60 libras fuerza. Luego, con un arreglo similar al que vemos aquí, una balanza similar al que vemos en esta figura, se encuentra que su peso aparente es 46 libras, mientras se haya sumergido en el agua. O sea que, si yo meto el cuerpo en el agua, tengo que cargar 45 libras fuerza, ¿verdad? Se encuentra que su peso aparente es 46,5 libras fuerza dentro del agua. O sea que perdió peso. Fuera del agua es 60 y dentro del agua es 46,5. Mira vos, el paso siguiente consiste en trazar un diagrama de cuerpo libre que se ve. Se sabe entonces que el peso es 60. La fuerza externa es 46, que va para arriba, que es la fuerza de apoyo, que le ayuda al de flotación. Entonces, la fuerza de flotación más la fuerza externa menos el peso tiene que ser 0. Nuestro objetivo es encontrar el volumen del cuerpo. La fuerza de flotación es gamma del fluido por volumen desalojado. Pero en este caso está totalmente sumergido. Quiere decir que el volumen completo entró bajo el líquido. Gamma del fluido es el peso específico del agua, 62,4 libras fuerza por pie cúbico. Gamma del fluido, que es el agua, por volumen total del cuerpo más fuerza externa menos peso igual a 0. Y de ahí obtenemos el volumen. Lo único que tenemos que hacer es despejar volumen y va a ser peso menos fuerza externa sobre gamma del fluido. Sustituyendo todos los valores, obtenemos que el volumen es 0,21 pie cúbico. Y para calcular el peso específico del material, vamos a tener gamma, el peso específico del material, del cuerpo que no tiene molde. Peso sobre volumen. Y el peso sobre volumen ya tenemos. ¿Ya ven? Entonces, esta es una manera muy práctica de encontrar volúmenes de cuerpos, de los cuerpos que es difícil por la geometría que tiene el cuerpo. Otro problemita que tenemos ahí es un cubo cuya arista mide 80 milímetros. Está construido de un hule, y flota en el agua con 60 milímetros de su cuerpo bajo la superficie. Calcular la magnitud y dirección de la fuerza que se requiere para sumergir por completo en glicerina, que tiene una gravedad específica de 1,26. Muy bien. Entonces,
primero tenemos que el hule espuma flota, pero 60 milímetros entra bajo el agua, ¿verdad? 60 milímetros entra bajo el agua. O sea que, en primer lugar, sin que ustedes miren más adelante, miren el dibujo. El dibujo, miren. Tengo el peso y tengo la fuerza de flotación. Y no hay una fuerza externa, porque dice bien el enunciado, el cuerpo flota en el agua, en el agua. Entonces, hay que encontrar el peso y la fuerza de flotación. Para calcular el peso del cubo, tenemos que la sumatoria de estas dos fuerzas es igual a 0. Por lo tanto, fuerza de flotación es igual al peso. Y el peso es, la fuerza de flotación sabemos que es gamma del fluido por volumen desalojado. El volumen desalojado es igual a 80 por 80 por 60, porque no es todo el cubo el que se hundió. Está flotando y hay una parte que va hacia arriba. ¿Eh? Hay una parte que está hacia arriba. Es como el iceberg, ¿verdad? La parte más grande está abajo, bajo el agua. Una partecita nomás lo que sale fuera del agua. ¿Eh? Muy bien. Esa que hundió al Titanic. Entonces el volumen desalojado, 60 por 80 por 80, me sale 384 por día al cubo. El peso, sabemos que es el peso específico por el volumen, pero en este caso el volumen es 80 por 80 por 80. ¿Ya ven? Volumen desalojado no es lo mismo que el volumen del cuerpo. Correcto. Y eso me sale 3,77. Sumergido en glicerina, vamos a tener la misma ecuación. El volumen, la sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser 0. Pero en este caso, para sumergirlo totalmente, vamos a suponer que hay una fuerza externa. Vamos a suponer. Y vamos a calcular esa fuerza externa. En primer lugar, el volumen desalojado va a ser igual al volumen del cuerpo, porque nos dice que tiene que estar totalmente sumergido. Entonces va a ser igual que el paso anterior, igual al volumen del cubo. Gamma del fluido es la gravedad específica por el peso específico del agua. La gravedad específica nos daba ahí como dato. Finalmente, la fuerza externa va a ser igual a 2,56. Observación. Para sumergirlo totalmente se requiere una fuerza externa dirigida hacia abajo. ¿Ya ven? Hay una fuerza externa dirigida hacia abajo. Muy bien. Una consulta, profe. Si se No puede. es. Hola. Sí, Sí, si se puede una consulta. sí, dale. Entonces, el volumen desplazado no va a ser el mismo que el volumen del cuerpo si es que no se sumerge todo, si sale una partecita de afuera, como pasó en Oh, este ejercicio. perfecto. Ah, ya, ya, ya. Esta es Sí, la para manera que asegurar hay que nomás. pensar. Si está totalmente sumergido, tiene que ser igual, ¿no es cierto? Pero en este caso, como flotaba, ¿verdad? El cuerpo flota en el fluido, entonces no entra totalmente. Hay que calcular el volumen que desalojó, el volumen de la parte sumergida. Bueno, ya se nos arriba ya los 40 minutos en cualquier momento. Vamos a... Este capítulo es sumamente interesante. Hasta inclusive se puede decir que es intrigante y da gusto porque nos hace pensar un poco algunos problemas. Aquí hay algunos problemitas dentro de la parte teórica y el paso siguiente ya es estabilidad de los cuerpos sumergidos. Yo no quiero avanzar mucho hoy porque le tengo terror al Zoom. No es muy largo este capítulo, sin embargo, es sumamente interesante. Ustedes tienen ahí 2 o 3 problemas para resolver como tarea de 5 puntos. ¿Eh? Si hay necesidad de leer un poquitito más para resolver los problemas o no entienden, pásenme la noticia por WhatsApp y yo les voy a aclarar algunas cositas. ¿Eh? Pásenme algunas
consultas y yo le voy a aclarar eso en el WhatsApp. Y 40. Vamos a dejar acá y échenle vistazo a esto, porque se dieron cuenta, la forma que está explicada este capítulo es para preescolar, para primaria. Demasiado sencillo, pues, es la forma en que está explicado. ¿No es cierto? Sí, profe. ¿O le parece muy jodido? No, no hay nada jodido acá. Todo es algo que nosotros ya podemos captar la onda al instante. Al instante. Si vos tirás una piedra en el agua, se hunde. Entonces, si tirás corcho, va a flotar. Eso vos lo sabías empíricamente, pero ahora ya sabes que el corcho tiene un peso específico más liviano que el agua y la piedra tiene un peso específico más pesado que el agua. Por eso se hunde y por eso el otro flota. Entonces todo depende del peso específico. Y así vamos a ir haciendo algunos problemas. Muchas veces tenemos que empujar o si no estirar para mantener dentro del fluido esa fuerza externa. Y es ahí donde hay que pensar un poquitito. Bueno, hay un problemita más en este capítulo antes de entrar en estabilidad de los cuerpos sumergidos, ¿verdad? La estabilidad de los cuerpos sumergidos. Vamos a dejar eso para la clase que viene, porque ¿por qué no se tumban los barcos? Ahí está. ¿Por qué no se tumban? La estabilidad de los cuerpos sumergidos, flotantes y sumergidos, de los dos. Muy bien. Échenle un vistazo, hagan los ejercicios y vamos a verlo en la clase que viene. Vamos a terminar este capítulo de la clase que viene. Flotabilidad y estabilidad en la flotación. ¿De acuerdo? Y me disculpan porque no sé qué le pasó al team, a la plataforma. Se cayó, parece, profe, el servidor Yo creo que en todo que el barrio. permite conectarse. En todo el barrio. Sí, sí, no le deja a nadie entrar. A mí también no me dejó entrar. Hay algunos compañeros de ustedes que tampoco tenían. Yo me di cuenta de eso. Bueno. Ahora estamos, vamos a ver un poquitito, un ratito, 28, un ratito a la flauta. No se vayan todavía porque todavía no puse en el Zoom, no me aparece aquí para llamar la lista, pues, para marcar todo lo que están. Tenés que tocar donde dice participante, creo que te va a salir. ¿Cómo decir? Toca donde dice participante y te va a salir todos los nombres. Y le puse ya ese y no me sale todo. Participantes, dice la cantidad nomás, pero no me da el A la antigua, profe, llamar lista. no. Vos sos ahora a mí seguramente. Sí. Ya te pillé todo. Caigüe. No. Bueno, alguien está en una idea opuesta a la que yo dije, que esto está tan fácil de interpretar esta materia como está explicado en el apunte, ¿verdad? Sí, sí, profe, facilito. Es la tarea, no vamos a la que no sea Esta complicada, es bro. esta es 1000 letras. 1000 letras. ¿Qué les parece? Preparado para, no quiero decir la palabra, preparado para tontitos. Por ahí algunos de ustedes se enojan porque les digo tontos. No se vayan a enojar. Ni a ti. ¿Verdad, ahora a mí? ¿Vos no te enojas?